abogado, bueno, yo quisiera explicarle que... Le pido disculpas, doctor. No, está bien. Yo también pido disculpas, doctor. Es decir, yo soy un auxiliar de la justicia, yo trato de ayudar a la justicia a tratar de demostrar la causal de muerte lo más cercano posible. Mi interés es simplemente ese, no tengo interés ni para un lado ni para otro. Yo trato de ayudar a la justicia, nada más. Le reitero mi disculpa y le reitero la pregunta. Si colocó su informe esta cuestión del No, espacio. señor, no estuvo. ¿Cómo? No lo puse. Pido constancia, señoría. Bien, sí, bueno, correcto, no, quedaba pendiente seguramente la apreciación y también omití al doctor Saldaño, lo cual le pido disculpas, así que le vamos a dar traslado al señor fiscal y inmediatamente al doctor Saldaño para que pueda hacer sus preguntas. Doctor. Bien, cedo el turno al regulador. Correcto, cómo no, doctor, por favor. Sí, buen día, doctor. Necesitaría que nos explique cuáles son las causas de ese espasmo que usted relata, que observó en el cadáver. Ese espasmo cadavérico ocurre en determinadas ocasiones, no muchas ocasiones, es ante la muerte brusca, se produce un reflejo de deceleración. Es decir, que instantáneamente donde estaba la víctima, cuando sufre, queda en la misma posición en que quedó en el momento de la muerte. En caso de asfixia por sumersión, ¿puede determinar una muerte con la brusquedad suficiente para que se configure este espasmo cadavérico? No sé, por eso digo, no es un caso, no es habitual. Pido constancia, señoría, con constancia. No tengo más preguntas. Muy bien. Doctor. Retomando esta última pregunta, ¿puede concluirse que hubo violencia en la sumersión? Es decir, alguien la sostuvo. Sí. Estimo, es estimativo. Yo estimo que ha pasado eso. Bien, no tengo más preguntas. Muy bien, correcto. Punto de partida o como dato, la rigidez cadavérica. Y en segundo lugar, doctor, en el mismo sentido, a los efectos de establecer hora de muerte, la trascendencia que pueden tener las livideces si se presentan o si no se presentan, y en su caso si lo hacen en conjunto, lógicamente, con la rigidez cadavérica. ¿Me comprendió, doctor? Creo que sí. Gracias, lo escucho. Bueno, en primer lugar, y como generalización, quiero decir que uno de los problemas más complejos que se presentan en la medicina legal justamente es la fijación de la hora de muerte, el diagnóstico de la hora de muerte, la data de la muerte. Y digo que es de los más complejos porque intervienen innumerable cantidad de variables biológicas, como es por ejemplo la aparición de las livideces, como es por ejemplo el enfriamiento cadavérico, como es por ejemplo la rigidez cadavérica, que indudablemente no son de una precisión matemática, es decir, tanto su aparición, su desaparición, su fijación y demás. Esto en términos generales para situarnos en la problemática. Con respecto puntualmente a las dos cuestiones que señala el abogado defensor, o que pregunta el abogado defensor, quiero responder que con respecto a la rigidez, se establece una suerte de regla general, de la cual por supuesto hay muchos casos que se apartan en más o en menos. Los distintos autores señalan que hay un periodo a partir de la muerte de aproximadamente 2 horas de flacidez, donde el cuerpo está prácticamente y fácilmente movilizable. A partir de las 2 horas para algunos autores, a partir de las 3 horas para otros autores, se comienza a instalar la rigidez cadavérica. La rigidez cadavérica, que vale la pena señalar,
es distinta, a pesar de que también es un fenómeno muscular, de lo que aquí se ha mencionado, el espasmo cadavérico. La rigidez muscular se debe a un complejo mecanismo químico y eléctrico, donde cuando hay una merma en los músculos del adenosín trifosfato, cuando baja por debajo del 85% del tenor, allí se produce la rigidez porque el músculo no puede elongarse, no puede estirarse. En el periodo de estado de la rigidez cadavérica se calcula que ha disminuido hasta un 15 o un 20% el adenosín trifosfato. Esto para entrar en el mecanismo, porque antes se hablaba de una coagulación de las proteínas musculares y demás. En realidad ahora lo que se acepta modernamente es otro mecanismo, que es un mecanismo fundamentalmente químico, que tiene también connotaciones eléctricas. En términos generales, la rigidez se instala entre 2 a 3 horas después de la muerte y se resuelve, es decir, desaparece totalmente con el inicio de los procesos de la putrefacción. En términos generales, 36 horas después de la muerte, pero si la putrefacción está acelerada, por ejemplo en climas cálidos, desaparece antes, por ejemplo, a las 24 o 30 horas. Esto en términos generales. Nosotros tratamos de enseñar una regla mnemotécnica que dice que la rigidez comienza de 3 a 6 horas después de la muerte y desaparece a las 36 horas después de la muerte. Esto en términos generales. Permite la visualización de la rigidez porque tiene en general una secuencia de aparición y de desaparición. Permite establecer tiempos aproximados de evolución de esa rigidez. Primero se instala en la mandíbula inferior, en los músculos que sostienen la mandíbula inferior, pasa por la columna cervical. Algunos dicen que toma los miembros superiores, otros dicen que toma el tórax y los miembros superiores, y finalmente los miembros inferiores. Y desaparece en el mismo orden, es decir, no hay alteración. Esto en términos generales para la rigidez muscular. Desde luego que hay una serie de factores que inciden facilitando o dificultando la aparición de la rigidez cadavérica y la resolución de la rigidez cadavérica. Esto, generalización sobre rigidez cadavérica. Con respecto a las livideces, que también ha mencionado el señor abogado defensor, quiero decir que es la acumulación de sangre en los pequeños y grandes vasos, pero sobre todo en los pequeños vasos, que son los que llegan casi al tegumento, por acción de la gravedad. No es, y esto debe quedar muy en claro, la extravasación de sangre, la salida de sangre fuera de los capilares. Es el depósito en las zonas declives. La lividez tiene la característica de tener un color, en términos generales, rojo violáceo o vinoso, un color vinoso del vino tinto. Pero también es cierto que hay factores que alteran el color de las livideces. Por ejemplo, en una muerte por inmersión, por sumersión, la hemodilución que se produce, la hemodilución es la aspiración de agua y el pasaje de agua a la sangre, hace que las livideces sean más tenues, más rosadas. Las livideces son un fenómeno que aparecen, en términos generales, alrededor de las 2 a 4 horas después de la muerte, se fijan, es decir, que ya no pueden desaparecer, alrededor de las 12 horas, 12 a 14 horas. Los tiempos con respecto a las livideces son muy elásticos,
y naturalmente quedan indefinidamente, es decir, no indefinidamente, sino hasta el momento en que comienza la putrefacción, que aparece el periodo cromático de la putrefacción, donde las livideces se mimetizan con las manchas que aparecen producto de la putrefacción. El primer periodo de la putrefacción es el periodo cromático. Las livideces también sirven para, digamos, como un elemento más para la determinación de la hora de muerte. Y sobre esto, antes de terminar con la respuesta del señor abogado defensor, digo que para la determinación de la hora de muerte es necesario tratar de colectar lo más rápidamente posible cuando se encuentra un cadáver, sobre todo aquellos que todavía no han entrado en proceso de putrefacción, lo más rápidamente posible la mayor cantidad de datos. Nada más por ahora. Gracias, doctor. Si están atentos, continuamos. Doctor, si tenemos en cuenta que el doctor Alsina a las 22 horas de el día 5 de marzo del 2005 hace una inspección del cadáver en el lugar del hecho. Usted ha tomado, a los efectos de expedirse, conocimiento de cuanto se ha actuado en relación al lugar del hecho, donde se encontraba la víctima, etcétera, etcétera. Si con este dato que le acabo de dar, doctor, al cual adicto el tema de la rigidez cadavérica y lo tan bien expresado por usted en el sentido de las livideces, ¿usted estaría en condiciones de decirnos aproximadamente o certeramente cuál ha sido la hora de muerte? ¿Respondo, señor presidente? Sí, adelante, por favor. En primer lugar, quiero señalar que ningún perito que se precie de serlo y además de ser serio puede responder certeramente el horario de muerte. Ni aún teniendo todas las variables que se utilizan para esto, siempre hay algunos imponderables que pueden actuar y que finalmente nos darían alguna variación en el horario de muerte. Con respecto, yendo ya a la concreta pregunta del señor abogado defensor, quiero decir que para responderle debo hacer previa una aclaración. Yo no estuve en el lugar de los hechos, yo no participé en la autopsia y yo solamente me guié por la lectura y visualización de las fotografías de autos y muy especialmente por el informe de autopsia que realizó el señor perito de policía, el doctor Alsina. En tal sentido, con respecto a la inspección del lugar de los hechos, no encontré ningún elemento, solo la mención que hace el doctor Alsina en el inicio de la autopsia, o mejor dicho, cuando va a fijar el horario de muerte, cuando señala que por lo observado en el lugar de los hechos y el resultado de esta necropsia, estima el horario de muerte entre las 16 y las 17. Por otra parte, en la visualización de las fotografías del lugar del hecho, observo